Oculté a mi hijo que mi salario mensual era de $50,000, viviendo modestamente, para que no tuviera idea. En acción de gracias, me invitó a cenar con los padres de su esposa. Quería ver cómo tratarían a un hombre pobre que fingía ser un viejo arruinado. No vas a creer lo que sucedió en cuanto crucé el umbral de su casa. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La tetera silbaba mientras mi teléfono vibraba sobre la encimera de la cocina. Dejé el informe de auditoría que había estado revisando y miré la pantalla. Seth, contesté. Sí, bueno, papá. Su voz surgió a medio quejarse, como si hubiera interrumpido su verdadera conversación. Los padres de Bula quieren que vengas a cenar el jueves de Acción de Gracias a su casa a las 6. Enroscando mis dedos alrededor de la taza caliente, respondí, qué amable de su parte. Estaré encantado de ir. Hubo una pausa. Seth no esperaba una aceptación tan sencilla. Perfecto, entonces. A través del teléfono escuché los sonidos familiares de mi propia casa, la casa que había comprado hace 23 años, la casa donde Seth y Bula habían vivido durante 8 años mientras ahorraban para su propio hogar. La televisión murmuraba de fondo. Seth aclaró la garganta. Encontramos esta casa en Beaverton, continuó, tamaño perfecto, buen vecindario, $800,000. El problema es el pago inicial. Nos faltan unos 160,000, los bancos hoy en día, ya sabes. Miré mi modesto apartamento, un dormitorio, limpio pero sencillo. Muebles de segunda mano seleccionados con cuidado. Eso es bastante dinero, dije. Sí, su voz sonaba despreocupada. No es como si tuvieras ese tipo de efectivo tirado por ahí de todas formas. Mi mandíbula se tensó. No dije nada. Entonces la voz de Bula se coló. Solo dile al viejo que necesitamos dinero. Espera, olvídalo. Probablemente viva de la seguridad social o algo así. Seth no me defendió. No hizo pausa. Así que, de todos modos, papá, vendrás el jueves a las 6 en punto. Cerré los ojos brevemente. Oficina de Responsabilidad Gubernamental, auditor senior, salario mensual de 50,000, cartera valorada en 2.3 millones. Los números pasaban por mi mente como siempre que revisaba mis estados trimestrales. Hace 20 años, tomé una decisión, criar a Seth sin la comodidad de la riqueza. Que aprendiera a valerse por sí mismo. Que se convirtiera en un hombre que ganara lo suyo. La ironía me quemaba. Ahí estaré, Seth. ¿Debo llevar algo? Solo tú mismo. No te preocupes. Hubo una pausa, luego, bueno, quizá no estaciones en la calle. Los Baker tienen un vecindario bonito. Estaciona a la vuelta o algo así. Abrí los ojos y miré mi reflejo en la ventana oscura que daba al centro de Portland. El hombre que me devolvía la mirada tenía 62 años, estaba en forma, era metódico, un hombre que había pasado décadas analizando irregularidades financieras, descubriendo patrones que otros pasaban por alto. No llegaré tarde, dije, con voz deliberadamente neutra. Gracias por invitarme. Sí, adiós. Colgó sin esperar respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado. El apartamento se sumió en silencio. El zumbido del refrigerador, el tráfico lejano, mi propia respiración. Pobreza estratégica, lo llamé una vez en mi mente. Este lugar me costaba $900 al mes cuando podría permitirme 10 veces eso. El Camry usado en el garaje en lugar del Mercedes que había considerado, trajes de segunda mano y gafas de lectura de farmacia. Todo para que Seth aprendiera lo que significa trabajar por algo. Caminé hasta la estantería y tomé un marco con foto. Seth a los 7 años, con dientes separados y sonriendo, sosteniendo un certificado de la competencia de ortografía de su escuela. Mejor papá, había escrito detrás con lápiz cuidadosamente. Recordé ese día, lo orgulloso que estaba, lo mucho que se había esforzado con esas palabras. ¿Cuándo había dejado de ser ese niño para convertirse en el hombre que ahora me decía que estacionara a la vuelta? Coloqué la foto de nuevo y me dirigí al escritorio.
Años de auditoría me habían entrenado para la documentación. Abrí mi laptop, creé un archivo nuevo y lo titulé simplemente Acción de Gracias 2024, fecha 18 de noviembre, lunes, 7:43 p.m. Llamada de Seth Stewart, duración aproximadamente 4 minutos, contenido invitación a cena de Acción de Gracias. Solicitud indirecta de 160.000. Comentarios despectivos. Tecleé todo. Lo que se dijo, lo que se implicó, lo que había escuchado. La voz de Bula. El silencio de Seth. La crueldad casual de asumir que no tenía nada porque parecía no tenerlo. Una auditoría siempre comenzaba con la evidencia inicial, la primera anomalía que sugería problemas más profundos. Esta era mi primera entrada. Guardé el documento y me levanté. Caminé hacia mi closet y abrí la puerta. Los trajes que usaba en la oficina colgaban a la izquierda, a medida, profesionales, apropiados para un auditor senior GS15. A la derecha, al fondo, la ropa vieja, la chaqueta gastada que compré en oferta hace 15 años, los zapatos con tacones que necesitaban reemplazo. Necesitaba ver la verdad antes de decidir nada. Necesitaba saber en quién se había convertido mi hijo cuando pensaba que su padre no tenía nada que ofrecer. Mi mano pasó por los buenos trajes y alcanzó la parte trasera del perchero. El jueves estaba a 3 días. Asistiría a esa cena. Interpretaría el papel que me habían asignado, el padre pobre y vergonzoso que no podía estacionar en su calle bonita. Y observaría, escucharía, documentaría, y luego decidiría si mi hijo valía la pena. Saqué la vieja chaqueta, la sostuve a la luz, una pequeña mancha en la solapa que nunca logré quitar del todo, un botón que no coincidía con los otros, donde lo había reemplazado. Perfecta. La coloqué sobre la silla de mi dormitorio y volví a la ventana. Las luces de Portland se extendían abajo. Vidas diminutas en apartamentos diminutos, cada una cargando sus propios cálculos de valor y dignidad. Mi teléfono permanecía silencioso sobre la encimera. El té se había enfriado. Pensé en ese niño de 7 años con su certificado de ortografía. Me pregunté cuándo dejó de verme y empezó a percibir solo lo que aparentemente me faltaba. El jueves respondería a esa pregunta. Abrí mi closet nuevamente y miré los trajes que nunca usé delante de Seth. Luego los aparté y alcancé la parte trasera del perchero. La vieja chaqueta olía levemente a naftalina. La luz de la mañana del lunes se filtraba por las ventanas mientras examinaba la tela gastada en los codos. El color había pasado de carbón a algo más cercano a ceniza. La había usado en una reunión del comité presupuestario 9 años atrás, antes de mis ascensos, antes de los aumentos salariales que habían convertido mi cartera en algo sustancial. Serviría perfectamente. La colgué en la parte trasera de la silla del escritorio y me vestí con mi ropa de trabajo habitual. 40 minutos después, estaba en mi Camry, conduciendo deliberadamente por la ruta que pasaba frente a mi verdadera casa. La casa estaba en un suburbio tranquilo de Portland, modesta según los estándares del vecindario, pero sólida. 3 habitaciones, 2 baños, construida en 1998. La compré por $400,000. Su valor actual superaba los 650.000. El césped necesitaba corte. El Honda de Seth estaba en la entrada junto al Lexus de Bula. Mi casa, su hogar. Hace 8 años, Seth, recién casado, me había llamado. Papá, sé que es mucho pedir, pero ¿podemos quedarnos unos meses en tu casa hasta ahorrar para la nuestra? Por supuesto, hijo. Quédense el tiempo que necesiten. Es su hogar también. Pagaremos renta, obviamente, agregó. No te preocupes. Ahorrad para vuestro futuro. 8 años de ahorro. 8 años de alquiler en una casa que valía más de $500,000. Y aún así les faltaban 160.000. Conduje, mi mente trabajando los números como lo hacía con las discrepancias en los informes presupuestarios federales. El trabajo de Seth en la firma de marketing le pagaba 70.000 anuales. Bula administraba un estudio de fitness, probablemente 50.000. Ingreso combinado de 10.000 mensuales, sin renta ni hipoteca.
8 años significaban $960.000 que habían pasado por sus cuentas. ¿Dónde había ido todo? El Lexus en mi entrada probablemente respondía parte de la pregunta. En la oficina de la GAO, en el centro, retomé mi rutina habitual. Archivos extendidos sobre el escritorio, sobrecargos de contratistas, malversaciones de subvenciones, la interminable creatividad de personas que creían que podían ocultar dinero si lo movían rápido. Había construido mi carrera siguiendo dinero que nadie quería encontrar. Roland, ¿te vas temprano por acción de gracias? Marcus, del cubículo vecino, se asomó por la partición. Taza de café en mano, tomando jueves y viernes libres, cena con la familia de mi hijo, respondí. ¡Qué bien! Betty estará orgullosa de que la visites. Lo miré. Marcus me había conocido hace 10 años. Había observado mi ascenso, las felicitaciones, conocía mi reputación de meticuloso. No tenía idea del apartamento, del Camry, de la pobreza estratégica que mantenía fuera de estas paredes. Ya veremos, dije, permitiéndome una leve sonrisa. Esa noche, de regreso en mi apartamento, saqué una vieja billetera de cuero del cajón del escritorio. Dentro, detrás de tarjetas de seguro vencidas, encontré lo que buscaba, una foto del 8º cumpleaños de Seth. Me había hecho una tarjeta de cartulina y marcador. Mejor papá, escrito con crayón en el frente. 20 años había guardado ese secreto. 20 años viendo cómo él construía su propio camino, creyendo que ganaba todo por sí mismo. Había pensado que le enseñaba independencia, autosuficiencia, el valor de trabajar sin red de seguridad. Tal vez solo le enseñé a mirar por encima del hombro a quien parecía tener menos. Guardé la foto, cerré el cajón. En mi mente repasaba el marco de acción. Había pasado 40 años perfeccionando el enfoque de un auditor para descubrir la verdad, establecer la línea base, documentar la evidencia, seguir el patrón, sacar conclusiones únicamente de los hechos, nunca de suposiciones. Esta noche reuniría los últimos datos. Entonces sabría en qué tipo de hombre se había convertido mi hijo. Los barrios iban cambiando a medida que conducía hacia el oeste. Los apartamentos modestos daban paso a casas enormes y, finalmente, a mansiones con portones. West Lynn anunciaba riqueza en cada esquina, céspedes impecables, autos de lujo, calles con nombres de árboles cuyo mantenimiento costaba más que el sueldo mensual de muchos. La finca de los Baker estaba en una esquina, imponente incluso para los estándares locales. Calculé un valor de unos 2.5 millones por la ubicación y el tamaño. Entrada circular, garaje para 3 autos, jardinería de estilo europeo. Un Mercedes negro ocupaba la entrada junto a un Lexus SV color perla. Yo estacioné mi Camry en la calle, 2 casas más abajo, como me había indicado Seth. En el espejo retrovisor, ajusté mi corbata gastada. El pastel de calabaza, comprado en el supermercado por $7, estaba en el asiento del copiloto. Lo levanté y caminé hacia la casa. Una cortina se movió en la ventana del frente. Alguien nos observaba. Seth apareció en la puerta antes de que llegara. Su expresión era tensa. «Papá, llegaste». El tráfico estaba ligero, le levanté el pastel. Traje postre, echó un vistazo al envase de plástico y luego desvió la mirada. «Eso es considerado». «Entra». Dwight Baker llenó el marco de la puerta detrás de Seth. 65 años, cabello plateado, ropa casual cara que probablemente costaba más que todo mi atuendo. Su sonrisa era ensayada, profesional, del tipo perfeccionado durante décadas de ventas. «Roland, pasa». «Entra». El apretón de manos fue firme, territorial. «¿Sigues manejando ese viejo Toyota? Duran para siempre, ¿verdad? Ingeniería japonesa. Cumple su propósito». Patricia apareció junto a su esposo, rubia, arreglada, con joyas que reflejaban la luz, muy práctico. Seth dice, siempre ha sido práctica. Más bien por necesidad, mamá Bula se mantuvo detrás de ellos, con el rostro rígido, entre la vergüenza y el desdén. Nos condujeron a un salón que parecía sacado de una revista. Techos altos, muebles contemporáneos, obras de arte que parecían originales,
todo dispuesto para impresionar. Dwight me señaló una silla de cuero en la esquina, lejos del área principal de asientos. ¿Algo de beber? Tengo un excelente whisky escocés o algo más simple. Agua está bien. Agua, entonces. Se sirvió 3 dedos de licor de un decantador de cristal. Entonces, Roland, trabajo gubernamental. Estás en alguna agencia del centro, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Audito el gasto federal. Dwight rió, un sonido que llenó la habitación. Ah, un burócrata. Bueno, alguien tiene que hacerlo, supongo. El sueldo debe ser suficiente. Cubre mis necesidades. Patricia se acomodó en el sofá, cruzando las piernas. Un trabajo tan importante. Seguro que el servicio público es admirable cuando no hay otras opciones. Tomé un sorbo de agua y guardé silencio. Seth se sentó junto a Bula en el lobeseat, rígido, evitando mi mirada. Dime, continuó Dwight, girando el whisky en su vaso, ¿qué pasó? Seguro tenías ambiciones cuando eras más joven. Planes para algo más grande. Elegí mi camino deliberadamente. Elección interesante. Su tono sugería lo contrario. Fui en dirección opuesta. Empecé vendiendo autos a los 22. Tuve mi primer concesionario a los 30. Ahora tengo 3, con ingresos millonarios. Filosofías distintas, supongo. La cena se sirvió en un comedor con mesa para 12. Todo estaba catering. Pavo cortado por alguien que no era Patricia, acompañamientos y guarniciones, vinos que probablemente costaban más por botella que mi factura eléctrica mensual. Me habían colocado en el extremo de la mesa, en una silla plegable barata para acomodar al invitado extra. Mi pastel de supermercado permaneció ignorado en el aparador, al lado de un elaborado surtido de postres profesionales. Dwight dominaba la conversación, gesticulando con el tenedor, rellenando su vaso una y otra vez. Acabo de cerrar el trato de mi tercer concesionario el mes pasado. Seth, deberías trabajar conmigo. Dinero de verdad en ventas de autos, no como esa tecnología. Me va bien en tecnología, Dwight. Patricia se secó los labios con una servilleta de lino. Mejor que algunos ejemplos familiares, ciertamente me miró, con su mensaje implícito claro. Seth siempre ha sido capaz, dije en voz baja. El tenedor de Bula golpeó el plato. Capaz, pero limitado. Algunos heredan ventajas. Seth tuvo que construir todo él mismo. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan dolorosa. Seth había vivido 8 años en una casa rentada sin pagar nada, con todas las ventajas que yo podía ofrecer sin revelar mis recursos. Y aún así creían en esta narrativa. Debe ser difícil, continuó Patricia, llegar a fin de mes con un salario gubernamental. ¿Tienes ahorros? ¿Cuentas de retiro? Estoy suficientemente preparado, dijo Dwight, inclinándose hacia mí, pero no lo suficiente para cubrir grandes gastos, supongo. Seth mencionó que encontraron una casa, 80000, hermosa zona en Beaverton. ¿Necesitan qué? 160 para el pago inicial. Seth asintió. Sí, señor. Estamos trabajando en ello. ¿Ayuda familiar? Preguntó Dwight, girándose hacia mí. Roland, ¿puedes contribuir? El momento se cristalizó. Sentí los ojos de Seth sobre mí, esperando que confirmara lo que ya le habían dicho, que no tenía nada que ofrecer. Eso es una suma considerable, dije, tono neutro. Dwight sonrió triunfante, sin ofender, pero el trabajo gubernamental no construye riqueza, ¿verdad? No se puede sacar sangre de una piedra. Seth guardó silencio. Ninguna palabra en mi defensa, ni siquiera un protesto mínimo ante la condescendencia de Dwight. Bula apoyó su copa de vino. Hemos aprendido a ser realistas sobre lo posible con diferentes fuentes. Dwight se levantó, caminó hacia la silla de Seth y colocó su mano sobre su hombro. Les diré que, Patricia y yo proporcionaremos el pago inicial de 160.000 como regalo. Nuestra hija no puede esperar más por ayuda que claramente no vendrá de otra parte. El rostro de Seth se transformó. Dwight es increíblemente generoso. Gracias. Bula se levantó para abrazar a su padre. Gracias, papá. Por eso agradezco tener verdadero apoyo familiar. Patricia sonrió. Algunas familias ayudan a sus hijos a prosperar.
Eso es lo que los padres hacen cuando pueden. Observé a mi hijo aceptar a otro hombre como su benefactor. Vi cómo mostraba más gratitud a Dwight en 30 segundos que a mí en 8 años. La humillación del Camry, la instrucción de estacionamiento, la silla barata al final de la mesa, todo eso podía haberlo perdonado. Pero no su silencio, ni su aceptación de mi degradación sin una palabra de defensa. Es muy generoso de su parte, dije. Tono neutral, pasamos al postre, sus elaborados pasteles, no mi pastel. La conversación giraba a mi alrededor como si fuera un mueble. Éxitos de negocios de Dwight, la junta de caridad de Patricia, planes de expansión del estudio de Bula. Seth participaba entusiasta, animado de formas que rara vez veía. A las 9 me levanté. Gracias por la cena. Debo irme. Dwight apenas levantó la vista. Noche temprana. ¿Dónde vives ahora? En el centro. Un lugar pequeño. Acogedor, supongo. La sonrisa de Patricia fue despectiva. Buenas noches, Roland. Seth se levantó a medias, luego se sentó de nuevo. Adiós, papá. No me acompañó, no me ofreció conducirme. Solo un despido rápido, ansioso por volver con su verdadera familia. Adiós, Seth. Disfruta de tu nueva casa. Caminé solo hacia mi Camry. Nadie me acompañó, nadie observaba desde la ventana. Me senté en el asiento del conductor, llave en la ignición, pero sin encender el motor. Mis manos estaban firmes, mi respiración serena. El auditor en mí ya organizaba la noche en categorías, documentando evidencias, construyendo el expediente. 8 años viviendo gratis en mi casa. La traición completa de esa noche. La mano de Dwight en el hombro de Seth, reclamándolo. Arranqué el motor y me alejé del borde de la calle. En el espejo retrovisor, la mansión Baker brillaba con luces y risas. Había visto suficiente. El regreso tomó más tiempo de lo habitual. Me detuve 2 veces, una en una gasolinera bajo la luz fluorescente y otra en un mirador donde el centro de Portland brillaba abajo. Mi mente trabajaba, clasificando, organizando, no con rabia, sino con algo más frío. Llegué a mi apartamento a las 10:47. El edificio estaba en silencio, la mayoría ya dormía. Abrí la puerta, dejé las llaves en el bol de la entrada y me dirigí directamente a mi escritorio. Documentación primero, siempre. Abrí mi laptop y abrí el archivo que había comenzado el lunes, agregando una nueva entrada. 21 de noviembre, jueves, 6 p.m. Ubicación, Residencia Baker, Wesleyan Presentes, Dwight Baker, Patricia Baker, Seth Stewart, Bula Stewart, Roland Stewart. Escribí todo. Comentarios de Dwight sobre mi auto, preguntas de Patricia sobre mis finanzas, el desdén de Bula, el silencio de Seth, la oferta del pago inicial, la gratitud de Seth, no hacia mí, nunca hacia mí, sino hacia el hombre que había pasado la velada disminuyendo sistemáticamente todo lo que yo era. Las palabras llenaron 3 páginas, clínicas, precisas, tal como redactaría un informe de auditoría sobre irregularidades financieras. Cuando terminé, pasaban de la medianoche. Guardé el documento y lo respaldé en 3 unidades separadas. 20 años viviendo deliberadamente por debajo de mis posibilidades, enseñando a Seth independencia. 8 años de vivienda gratuita mientras él no ahorraba nada y aprendía a despreciarme por aparentar carecer de recursos. Anoche, permaneció en silencio mientras otro hombre pagaba por su futuro. Esta mañana, comencé el proceso de quitarle todas las ventajas que le había dado. Abrí de nuevo mi software financiero, salario mensual de $50,000, 23 años en ese nivel, 20 más en rangos menores, ingresos totales de carrera durante 40 años. Gestionados de manera conservadora. Cuenta corriente 127.000, cuentas de ahorro 41, 18.000, cartera de inversiones 1987, 401 retiro 845.000. Activos líquidos totales, 337.000. La casa donde Seth vivió gratis. Valor actual 650.000, hipoteca pagada hace 12 años. Total activos, 4,27 millones. Miré los números. 4 millones que mi hijo pensaba que no existían.
4 millones que podrían haber prevenido la humillación de la noche con una sola frase. Pero quería saber quién era realmente. Ahora lo sabía. Primero saqué las notas manuscritas de Acción de Gracias. Luego los estados de cuenta bancarios que mostraban mis fondos. La escritura de la casa. El testamento vigente que dejaba todo a Seth. Resúmenes de mis cuentas de retiro. Los acomodé en pilas ordenadas entre Vernon y yo. Mi hijo me había mostrado quién era cuando creía que yo no tenía nada. Ahora que estaba seguro de su carácter, él no recibiría nada. Vernon revisó toda la documentación de manera metódica. De vez en cuando tomaba notas o hacía preguntas para aclarar detalles. Cuando llegó a mi resumen financiero, arqueó ligeramente las cejas. Tiene activos considerables. Solo la casa vale $650,000, totalmente pagada hace 12 años. Su hijo ha vivido allí sin pagar alquiler durante 8 años, sin ahorrar nada y aprendiendo a sentirse avergonzado de mí. Entiendo, dijo Vernon, dejando a un lado la escritura. ¿Y sus activos líquidos? 1.2 millones en ahorros e inversiones, 800,000 en cuentas de retiro. Deslicé otro documento hacia él. Aquí está su ingreso durante esos 8 años. Sumado al de su esposa, deberían haber ahorrado más de 1 millón. No tienen nada. Vernon asintió lentamente. Quiere que esto sea infalible. Sin vacíos legales, sin posibilidad de revocación. Sacó un bloc de notas y comenzó a delinear opciones para la casa. Explicó 2 enfoques: propiedad vitalicia o escritura de transferencia en caso de fallecimiento. La segunda era más limpia, rápida y difícil de impugnar. La propiedad se transferiría automáticamente al beneficiario elegido al momento de mi muerte, sin pasar por el proceso de sucesión. Para los activos líquidos, el Nuevo Testamento era directo. Nombrar un beneficiario y agregar lenguaje explícito de desheredamiento. ¿Quién recibirá su patrimonio?, preguntó Vernon. Lo había pensado durante el fin de semana. Sin alternativas familiares. No tenía hermanos. Mis padres habían fallecido hacía años. Quiero que el dinero vaya a niños que realmente lo necesiten, de familias sin recursos. La Portland Education Foundation ofrece becas para estudiantes de bajos ingresos. Reputada, estable, perfecta para donaciones testamentarias. Eso funciona, dijo Vernon, esbozando una ligera sonrisa. Hay cierta poesía en esa elección. Hay justicia. Detalló el cronograma: redactar Nuevo Testamento, preparar la escritura en 2 semanas. Notarización con Joyce Hartman, notaria de confianza. Se recomendaba una tasación de la propiedad con Kevin Murphy, tasador autorizado. Total, 2 semanas para completar todo. Una vez ejecutados, enfatizó, estos documentos son extremadamente difíciles de impugnar. Su posición federal demuestra competencia, pero recomiendo documentación adicional: fechas, conversaciones, motivos del desheredamiento. También considerar un certificado médico que acredite su capacidad cognitiva al firmar. Asentí. Mis evaluaciones de salud anuales estaban al día, todas normales. Durante las siguientes 2 semanas me familiaricé con el proceso. Vernon envió borradores para revisar. Leí cada página con detalle. Mis años analizando documentos complejos del gobierno me servían perfectamente. Pedí cambios específicos, aclaraciones y provisiones adicionales. La tasación de la propiedad requirió coordinación. Llamé a Seth un martes por la noche. Seth, la casa será tasada el próximo martes. El tasador necesitará acceso. ¿Tasada? ¿Por qué? Por seguro, rutina de valoración. ¿Estarás en casa? No, estaré trabajando. Bula quizá esté aquí. Parece repentino. Ya estaba pendiente. Coordinaré con el tasador. Será profesional y rápido. Está bien, supongo. Kevin Murphy realizó la tasación según lo previsto. Yo lo acompañé. Después de todo, era mi propiedad. Seth no estaba. Bula había salido a su estudio.
Caminar por la casa se sentía extraño. Los muebles de Seth, las elecciones decorativas de Bula, sus vidas construidas en mi espacio sin pago ni reconocimiento. Kevin midió habitaciones, fotografió características, anotó mejoras. La tasación confirmó, valor de mercado justo, $650.000. A mediados de diciembre, todos los documentos estaban listos. Vernon programó la firma para un miércoles por la tarde. La oficina de Joyce Hartman ocupaba una esquina del segundo piso del bufete. Pequeño escritorio, sello oficial en la pared, archivos de documentos registrados. 2 testigos del personal estaban de pie contra la pared. Joyce revisó mi identificación federal, verificó mi identidad y deslizó el Nuevo Testamento sobre el escritorio. Señor Stewart, necesito asegurarme de que comprende estos documentos. Este testamento revoca todos los anteriores y dirige todo su patrimonio a la Portland Education Foundation. ¿Lo entiende? Completamente. Y esta escritura transfiere su propiedad a la misma fundación al fallecer. Su hijo, actualmente residente allí, no es beneficiario. ¿Lo entiende? Sí. Esa es mi intención. Muy bien. Firme aquí y coloque sus iniciales aquí. Firmé con trazos deliberados. La pluma se movía suavemente sobre las páginas. Luego la escritura de transferencia en caso de fallecimiento. Joyce colocó su sello, un sonido definitivo que resonó en la quietud. Me entregó los documentos. Ahora están en efecto. La escritura debe registrarse en el condado. A la mañana siguiente llevé personalmente la escritura al registro del condado de Multnomah. Quise ver cómo se ingresaba en el registro público. La empleada procesó todo de manera eficiente y me dio una copia sellada con el número oficial. La ley. Real. Permanente. La casa nunca sería de Seth. Esa tarde regresé a la oficina de Vernon para la reunión final. Confirmó que todos los documentos estaban ejecutados y registrados. Su plan patrimonial ya está en efecto. ¿Cuándo planea informar a su hijo? Pronto, después de las fiestas. Quiero que disfrute una Navidad más creyendo que recibirá millones. Vernon se recostó en su silla. Eso es sorprendentemente mesurado. La mayoría actuaría de inmediato. No actúo por rabia, sino por certeza. Unas semanas más no cambian nada. Salí de su oficina con copias de todos los documentos. Los originales quedaron en la custodia segura de Vernon, con copias adicionales en mi caja fuerte del apartamento. La Navidad pasó. Seth envió un mensaje breve, genérico, sin invitación ni reconocimiento del Día de Acción de Gracias que lo había cambiado todo. Pasé el día organizando archivos, revisando documentación, preparándome para lo siguiente. A comienzos de enero estaba listo. Envié un mensaje a Seth, breve y neutral. Necesito hablar contigo. Café el miércoles por la tarde, en el CAF, en la tercera. Él respondió horas después. Claro. ¿De qué se trata? Mejor en persona. El miércoles llegó gris y lluvioso. Llegué al CAF, elegí una mesa en la esquina junto a la ventana, pedí café negro y observé la calle hasta que Seth apareció, caminando rápido, hombros encorvados contra la lluvia. Se sentó frente a mí, evidente confusión en el rostro. ¿Qué pasa? Sonaba serio. Tomé un sorbo de café y dejé que el momento se asentara. Quiero contarte algo que hice hace 20 años. Una decisión sobre cómo criarte. Seth frunció el ceño. Está bien. Cuando tenías 15 años, ganaba aproximadamente $200.000 al año como auditor federal senior. Tenía un portafolio de inversiones sustancial, ahorros significativos, bienes raíces. Podría haberte dado cualquier cosa: escuelas privadas, auto nuevo, universidad pagada. Su expresión cambió, incierta. En cambio, elegí vivir modestamente. Quise que creyeras que teníamos recursos limitados. Que aprendieras independencia, autosuficiencia y el valor del trabajo. Quise ver en quién te convertirías sin el colchón de una riqueza obvia. El rostro de Seth palideció. ¿Qué estás diciendo?
Que actualmente tengo 1.2 millones en ahorros e inversiones, 800,000 en cuentas de retiro. Soy propietario de la casa donde vives, $650,000, totalmente pagada. Activos totales aproximadamente 4 millones. El color desapareció de su cara. No, estás bromeando. Te digo la verdad que he ocultado durante 2 décadas. La pobreza que te avergonzó, estratégica. El departamento modesto, el auto viejo, los trajes gastados. Elecciones, no carencias. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. ¿Por qué harías esto? Para ver en quién te convertirías. Entender tu carácter cuando creías que no tenía nada. Manteniendo la voz firme y profesional, continué. Acción de Gracias me mostró todo lo que necesitaba saber. ¿Acción de Gracias? Dijo él, confuso. Sí. Fue cuando aceptaste el dinero de otro hombre sin defender a tu padre. Cuando te sentaste en silencio mientras los Baker me humillaban sistemáticamente. Cuando me dijiste que estacionara en la esquina porque mi auto era vergonzoso. Abrí un sobre que tenía en la chaqueta. Hace 2 semanas completé nuevos documentos patrimoniales, un testamento que te deshereda por completo y una escritura de transferencia en caso de fallecimiento, eliminándote como beneficiario de la casa. Todo irá a la Portland Education Foundation, becas para niños de familias de bajos recursos. Deslicé el sobre hacia él. Seth lo miró como si contuviera veneno. No puedes. Sí puedo. La ley de Oregón permite desheredar completamente a los hijos adultos. Vernon Price, mi abogado, se aseguró de que todo sea legalmente infalible. Me mostraste quién eres, Seth. Ahora recibirás la herencia que te ganaste. Nada. Sus manos temblaban al abrir el sobre. Escaneó los documentos. Su rostro pasó de choque a incredulidad, finalmente, a horror. Esto es por acción de gracias, porque no te defendí lo suficiente, no. Fue por 8 años viviendo gratis en mi casa. Por cada comentario despectivo, cada mirada de vergüenza. Cada momento en que me trataste como un fracaso. Acción de Gracias no fue la causa, fue la confirmación. Papá, por favor, viviste en un departamento de $900 mientras yo te proporcionaba 650,000 de equidad. Conduciste un Camry de 15 años mientras tú y Bula no ahorraban nada a pesar de ingresos superiores a 1 millón en 8 años. Tenías todas las ventajas y aprendiste solo desprecio. Seth respiraba con rapidez. No lo sabía. ¿Cómo podría saberlo si nunca te lo conté? Tu ignorancia de mis recursos no excusa tu comportamiento hacia quien creías que era. Aceptaste el dinero de Dwight en lugar de tener relación con un padre que creías pobre. Eso me dice todo sobre tus valores. Puedo cambiar, tienes 32 años, Seth, corregí. Suficiente para mostrar respeto básico, independientemente de lo que creías que tenía. Se recostó, frustrado. Su teléfono vibró. Lo ignoró. Vibró de nuevo. Ahora no, Bula, respondió, rígido. Su voz resonó aguda y exigente. Seth se desplomó en la silla, rostro entre manos. No hay nada que discutir. Los documentos están archivados. Mi decisión es definitiva. Los Baker conocen abogados, que los contraten. Vernon Price es especialista en derecho sucesorio. Cada documento está preparado para resistir impugnaciones. Si quieren gastar sus ahorros en honorarios legales, lo perderán. Seth se levantó, tambaleante. ¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hijo, y me mostraste exactamente lo que eso significa para mí. Me puse de pie, recto en mi abrigo. La casa es mía. El dinero es mío. Nunca fue tuyo. A pesar de 8 años viviendo gratis y de toda una vida de expectativas. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Salí del CAF mientras él todavía estaba allí, los documentos esparcidos sobre la mesa, el teléfono en la oreja y la voz de Bula cortando el aire. En mi auto, me quedé un momento antes de encender el motor. Al otro lado de la calle, a través de la ventana del CAF,
vi a Seth desplomado en su silla, cabeza entre las manos. Puse la cámara y me incorporé al tráfico. El primer golpe había caído. Ahora esperaría a ver cómo responderían. Pasaron 10 días desde la reunión en el CAF. Volví a mi rutina, trabajo, casa, el ritmo tranquilo de mi vida. Seth llamó 2 veces, no respondí. Entonces llegó la carta certificada que requería mi firma. Supe de qué se trataba antes de abrirla. La empleada postal esperó mientras firmaba en la pantalla electrónica. Le agradecí, cerré la puerta y me senté en la mesa de la cocina. El sobre era grueso, formal, con el membrete de Harrison y Cole, un bufete prominente de Portland, conocido por litigios agresivos. Usé un abrecartas en lugar de rasgarlo. Dentro, 12 páginas de documentos legales. Seth Stewart, demandante, contra Roland Stewart, demandado. Impugnación del testamento. Alegaciones de incapacidad disminuida, influencia indebida, inestabilidad emocional evidenciada por la desheredación repentina del único hijo. Fotografié cada página con mi teléfono y luego llamé a Vernon Price. «Han presentado la demanda», dije cuando contestó. «Esperado, ¿puedes venir mañana por la mañana?» Al día siguiente, Vernon extendió el expediente sobre la mesa de su sala de conferencias. Lo leyó completo, haciendo anotaciones ocasionales, sin mostrar impresión alguna. «Esto es un intento desesperado», dijo finalmente. «Esperan intimidarte para que aceptes un acuerdo. La ley de Oregón es clara. Los adultos competentes pueden desheredar a quien quieran, por cualquier motivo. Tienes registros médicos, laborales, documentación de tu razonamiento. Esto no prosperará, pero consumirá tiempo y energía. Lucha hasta el final». «Eso era lo que esperaba que dijeras», respondí. «Enterrémoslos en documentación». Durante la semana siguiente, proporcioné todo lo que Vernon solicitó: renovación de autorización de seguridad de hace 6 meses, controles de antecedentes del gobierno que requieren evaluación psicológica, resultados de exámenes físicos anuales. Todo normal. Sin declive cognitivo. Evaluaciones de desempeño en la GAO, consistentemente excelentes. Vernon compiló todo en una fortaleza de evidencia. «Harrison y Cole es caro», comentó. «Alguien con recursos está financiando esto. Dwight Baker, el suegro de Seth. Eso explica el enfoque agresivo. Están acostumbrados a comprar resultados». Las cartas empezaron a llegar la segunda semana de febrero. Manuscritas, la letra familiar de Seth sobre papel crema. La primera, 3 páginas de disculpas incoherentes. Juventud, tonterías, malentendidos, promesas de mejorar. La segunda hacía referencia a recuerdos específicos: enseñarle a montar bicicleta a los 7 años. Ese padre no abandonaría a su hijo ahora. Leí cada carta completamente, las archivé en una carpeta titulada Seth, febrero de 2025. No respondí ninguna. Reconocí manipulación al instante. A mediados de febrero, sonó mi teléfono. Número desconocido. Roland Stewart. «Roland, Dwight Baker», dijo la voz. «Hablemos, hombre a hombre, empresario a empresario. ¿Cuál es tu número?» Activé el altavoz y comencé a grabar. «¿Mi número? Todos tienen un precio. ¿Quieres dejar dinero a caridad? Bien. Di la cantidad que quieres para ti y lo arreglamos. Esto no es sobre dinero, señor Baker. Es sobre carácter». Seth falló una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. La voz de Dwight se endureció. «No seas ingenuo. Todo es sobre dinero. Solo estás jugando a hacerte difícil. 2000003. No puedes comprar esto. Adiós». Colgué, guardé la grabación y la envié a Vernon con fecha y hora. La tercera llamada de esa semana vino directamente de Bula. Primera vez que me llamaba. «Roland, soy Bula. Creo que necesitamos dar un paso atrás. Somos familia. La familia no debería pelear así. Nos convertimos en extraños en Acción de Gracias.
Esta llamada no cambia eso, dije. Su voz se suavizó, casi suplicante. Estoy tratando de disculparme. ¿Podemos cenar? ¿Hablar adecuadamente? Tu disculpa está motivada por dinero, no por remordimiento. La respuesta es no. Estás siendo irracional. Seth es tu único hijo. Y me mostró exactamente lo que eso significa para él. Adiós, Bula. Colgué. Llamó de inmediato otra vez. Rechacé la llamada. Llamó 3 veces más esa noche. Bloqueé su número. Vernon presentó nuestra contramoción a finales de febrero. La documentación era abrumadora. 40 años de empleo federal, revisiones anuales de competencia, registros médicos, mi análisis escrito del comportamiento de Seth desde Acción de Gracias, declaraciones de testigos sobre mi capacidad profesional. El propio proceso de planificación patrimonial demostraba competencia. Vernon escribió en el expediente. El señor Stewart investigó la ley de Oregón, consultó profesionales legales, tomó decisiones informadas durante varias semanas y ejecutó los documentos correctamente. Estas no son acciones de alguien con capacidad disminuida. La audiencia se programó para finales de febrero. Me vestí con traje de trabajo, profesional, apropiado para un auditor federal senior. Vernon me encontró fuera de la sala. Mantente tranquilo. Responde las preguntas directamente. Muéstrales exactamente quién eres. La sala de tribunal era más pequeña de lo esperado. Seth estaba en la mesa de los demandantes con su abogada de Harrison y Cole, mujer de unos 40 años, traje caro, seguridad práctica. Bula estaba en la galería detrás de ellos. Dwight no estaba presente. La juez era una mujer de unos 60 años. Patricia Morrison, según la placa. La abogada de Seth habló primero, alegando que la desheredación repentina indicaba perturbación emocional, argumentando que ningún padre racional cortaría a su único hijo sin causa, insinuando influencia o coerción, aunque no pudo identificar de quién. Vernon respondió con documentación, entregó mis registros laborales a la juez, renovación de autorización de seguridad con evaluación psicológica, exámenes físicos anuales, evaluaciones de desempeño, mis notas manuscritas de Acción de Gracias, fechadas y detalladas. El señor Stewart es un auditor federal senior, dijo Vernon. Pasó una rigurosa revisión de antecedentes hace 6 meses. Ha documentado su razonamiento claramente. Planeó este cambio patrimonial metódicamente durante meses, consultando profesionales y tomando decisiones informadas. Esto es competencia ejemplar. La juez Morrison revisó el material, luego me miró. Señor Stewart, cambió su testamento después de 40 años. ¿Puede explicar esta decisión? La miré a los ojos, hablé claramente. Sí, su señoría. Mantuve mi situación financiera en privado para enseñarle a mi hijo independencia. En Acción de Gracias, aprendí cómo trata a quienes cree que no tienen nada. Su carácter, probado, resultó insuficiente. Parece una respuesta dura por una sola cena, dijo. No fue una sola cena, su señoría. Fueron 8 años de recibir sin gratitud, culminando en una noche donde mostró sus verdaderos valores. Documenté todo. Me estudió por un largo momento. Me parece que es bastante competente, señor Stewart. Gracias, dije. Revisó nuevamente los documentos de Vernon y luego los archivos de la abogada de Seth. La sala permaneció en silencio, salvo por el crujido del papel. Finalmente, alzó la vista. He revisado la evidencia. El señor Stewart es claramente competente. Ha documentado su razonamiento. La ley de Oregón permite desheredar. El testamento se mantiene tal como se ejecutó. Desafío desestimado. El rostro de Seth se desmoronó. Su abogada recogió sus papeles rápidamente, ocultando profesionalmente su derrota. Bula permaneció congelada en la galería. Afuera, Seth me llamó desde el vestíbulo. Papá, por favor, solo 5 minutos. Eso es todo lo que pido. Me detuve un segundo, que me viera, me escuchara, reconociera mi presencia.
Luego seguí caminando. Vernon se colocó a mi lado, creando una barrera física. En mi auto, me senté un momento antes de encender el motor. El desafío legal había fracasado. El dinero de Dwight no les había comprado nada más que costosos honorarios legales y documentación pública de la derrota de Seth. Conduje de regreso a mi apartamento. La victoria se sentía justa, no celebratoria. El sistema confirmó lo que yo sabía. Mi decisión era correcta, mi razonamiento válido, mis acciones legales. El testamento estaba asegurado. Solo quedaba un activo, la casa donde Seth y Bula vivían sin pagar renta. Sospechaba que ese sería su próximo campo de batalla. Estaba listo. 3 semanas después del fallo, retomé mi trabajo, completé informes trimestrales, mantuve mi rutina. El martes por la noche, a finales de marzo, llamé a Vernon Price. «Quiero reclamar mi casa». Vernon guardó silencio un momento. «La propiedad donde vive Seth. La propiedad que es suya, donde ha vivido sin contrato ni pago durante 8 años. La ley de Oregón requiere un aviso de 60 días para terminar una ocupación sin causa. Tendrás que entregar el aviso por escrito, documentar la entrega y luego presentar desalojo si no desocupan voluntariamente. Prepara el aviso». Vernon redactó el documento esa semana. Formal, legalmente preciso. Aviso de terminación de ocupación. Vigencia, 1 de abril. Seth tenía 60 días para desalojar. No se requería causa bajo la ley de Oregón. Propietario ejerciendo sus derechos. El 1 de abril, conduje a mi casa a las 10 de la mañana. El Honda de Seth no estaba, él estaría en el trabajo. El Lexus de Bula estaba en la entrada. Toqué mi propia puerta. Bula respondió, con confusión en el rostro. «Roland, ¿qué es esto? Estoy entregando un aviso legal». Le entregué el sobre. «Tienen 60 días para desocupar. Tú y Seth deben salir antes del 1 de junio». Ella miró el sobre, pálida. «¿Desalojarnos? Esta es la casa de Seth. Esta es mi casa. La compré hace 23 años, pagada hace 12. Seth vivió aquí sin pagar por mi permiso, lo retiro ahora. No puedes echarnos así. Tenemos derechos. Tienen 60 días. Lean el aviso. Explica todo. Me giré para irme. Estás cometiendo un error. Dwight luchará por esto». Miré hacia atrás. El dinero de Dwight no podía revertir el testamento. No detendría a un propietario de reclamar su propia casa. El 1 de junio debían estar fuera. Caminé hacia mi auto, fotografié la casa durante la visita, anoté hora y fecha. Documentación. Vernon presentó la acción de desalojo a mediados de abril, como era requerido, cuando Seth y Bula no respondieron al aviso. La audiencia se programó para mediados de mayo. Fue procedural, rápida. Presenté la escritura que demostraba propiedad exclusiva, documentación de que Seth nunca pagó renta, sin contrato, ocupación por permiso verbal y el aviso entregado el 1 de abril. El nuevo abogado de Seth, de firma más económica, argumentó que 8 años de ocupación creaban algún derecho de tenencia. La juez Reynolds lo rechazó de inmediato, sin contrato, sin pago, sin documentación de alquiler. Esta es ocupación permisiva, que el propietario puede terminar. El aviso de 60 días fue correcto. Ordené a los inquilinos desalojar antes del 1 de junio o enfrentar desalojo forzoso. Seth permaneció rígido en su asiento. Bula no estaba presente, probablemente no podía enfrentar otra derrota en tribunal. Afuera, Seth se acercó a mí en el estacionamiento. «¿A dónde se supone que vayamos?» Desbloqueé la puerta de mi auto. «Eso no es mi preocupación. No podemos costear el primer y último mes en un lugar decente. No con el pago inicial que Dwight ya gastó en abogados. Tuviste 8 años de vivienda gratuita para ahorrar. No ahorraste nada. Esas son tus decisiones, Seth. Vive con ellas». Lo miré a los ojos. «No estoy disfrutando esto, estoy aplicando las consecuencias.
Hay una diferencia. Conduje lejos. En el espejo retrovisor, Seth permanecía en el estacionamiento, derrotado. Los días avanzaron hacia el 1 de junio. Supe por canales indirectos que habían encontrado un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un barrio menos deseable. Renta, $2,200 al mes, sin ayuda del pago inicial de Dwight. Habían tenido que depender de sus propios ingresos. El 1 de junio, domingo, conduje a la casa al mediodía. Un camión de mudanza estaba en la entrada, casi vacío. Seth y Bula cargaban las últimas cajas. Estacioné en la calle y esperé. Que me vieran. Que comprendieran que era real. El camión partió a las 2. El Honda de Seth lo siguió. El Lexus de Bula salió minutos después. Esperé otra hora, luego entré a la casa. La puerta principal estaba desbloqueada. Adentro, la casa estaba vacía, solo marcas en el piso, agujeros de clavos en las paredes, las huellas fantasma del mobiliario en la alfombra. Habían tomado todo, no dejaron nada. Recorrí cada habitación. El dormitorio donde Seth durmió 8 años. La cocina donde Bula cocinó sin agradecimiento. La sala donde construyeron su vida con mi generosidad mientras aprendían a despreciarme. En el dormitorio principal encontré una nota en el suelo. Letra de Seth, ganaste. ¿Feliz ahora, Seth? La leí 2 veces y la guardé en el bolsillo. No estaba feliz. La felicidad no era el objetivo. Justicia era el objetivo. Consecuencias eran el objetivo. Enseñar que vivienda gratuita y riqueza heredada no son derechos, sino privilegios que pueden retirarse. Cerré todas las puertas. Revisé las ventanas. La casa estaba segura. Vacía. Mía otra vez. Mi teléfono vibró. Mensaje de Vernon, confirma que se han ido. La propiedad es tuya. Bien hecho. Me quedé en el porche, llaves en mano. 8 años de vivienda gratuita terminaron con orden judicial. Seth la llamó crueldad. Yo lo llamé consecuencias. En algún lugar de Portland, Seth y Bula desempacaban en el apartamento que podían costear con poco tiempo. El dinero de Dwight se había agotado tras 2 derrotas legales. Ahora tendrían que administrar sus ingresos, pagar su propio alquiler, construir su seguridad sin suegro millonario ni un padre generoso al que aprendieron a valorar demasiado tarde. Me subí al auto y conduje de regreso a mi apartamento. La casa era mía de nuevo. La herencia estaba asegurada. Las batallas legales habían terminado. Seth no tenía nada más que tomar. Nada más que impugnar. Nada más que esperar. Había pasado 20 años enseñándole independencia. 8 años dándole ventajas. 3 meses mostrándole consecuencias. La educación estaba completa. 3 semanas después de la audiencia de desalojo, se acercaba la fecha límite del 1 de junio. Mantuve mi rutina, esperando a ver si Seth y Bula se irían voluntariamente o necesitarían la intervención del alguacil. Entonces, un martes por la noche, el timbre de mi apartamento sonó. No esperaba a nadie. Sí, papá. Soy yo. La voz de Seth sonó por el intercomunicador, contenida. ¿Puedo subir, por favor? Solo 10 minutos. Consideré no responder, pero presioné el botón del intercomunicador. ¿Por qué? Porque necesitaba hablar con él cara a cara. No a través de abogados. Solo nosotros. Hice una pausa y lo subí. Seth apareció en mi puerta, visiblemente abatido, ropa desgastada, ojos cansados, hombros encorvados. No era el hombre de Acción de Gracias. Se quedó en el umbral, sin asumir entrada. «Tienes 10 minutos», dije, haciéndome a un lado. Entró lentamente, permaneciendo de pie cerca de la entrada. Crucé los brazos, manteniendo distancia. «Encontramos un apartamento», comenzó. $2,200 al mes. Es pequeño, pero es lo que podemos pagar ahora. El problema es que no estará listo hasta mediados de junio. Necesitamos 2 semanas más.
Tenía 60 días, respondí. Elegiste esperar hasta que el plazo estuviera cerca. Estábamos tratando de encontrar algo mejor, dijo. Todo cuesta más de lo que esperábamos. Los honorarios legales por enfrentarnos a ti. Miró sus manos. Nos arruinaron los ahorros, dijo. Esas fueron tus decisiones, repliqué. Una mala planificación financiera no me obliga a extender plazos. Seth asintió lentamente. Dwight nos dio 50.000, pero no dará más. Está furioso por las derrotas en la corte. Dijo, eres demasiado terco y ahora estamos solos. Permití que una sonrisa fina se dibujara en mi rostro. Intentaron comprar una solución. Cuando eso falló, retiraron su apoyo. ¿Suena familiar?, dije. Ayuda condicional basada en el éxito. ¿Cómo se siente estar del otro lado? Lo entiendo, respondió con voz baja. ¿Y Bula? ¿Cómo está llevando esto? Su expresión se oscureció. Me culpa de todo. Dice que debería haber sabido que tenías dinero. Que debería haber solucionado esto. Me llama un fracaso todos los días. Esas son las mismas palabras que ella usó sobre mí en Acción de Gracias, dije. No dijiste nada entonces. Ahora entiendes lo que cuesta el silencio. Lo entiendo, respondió. Tarde, pero lo entiendo. Permanecimos en silencio. Afuera, el tráfico de Portland murmuraba con la tarde. Seth movió el peso de su cuerpo, agotado. No estoy pidiendo perdón, dijo finalmente. No te pido que cambies el testamento. Solo pido 2 semanas. Eso es todo. 14 días más. Te di 8 años, respondí. Esos son 4.000 días. 176 días de vivienda gratuita. Pides 14 más. La respuesta es no. Papá, por favor, insistió. La orden judicial dice el 1 de junio. Ese plazo se mantiene. Fuera para entonces o el sheriff lo hará cumplir. Esta conversación terminó. Seth me miró directamente por primera vez. Vine sabiendo que probablemente dirías que no. Vine de todas formas porque tenía que intentarlo, no por la casa ni por el dinero. Solo para ver si quedaba algo entre nosotros que valiera la pena salvar. Acción de Gracias respondió esa pregunta, dije. Asintió y se dirigió hacia la puerta, la mano sobre el pomo. Por lo que vale, lo siento, dijo. No por perder el dinero. Por decepcionarte. Si hubieras mostrado esa conciencia en Acción de Gracias, nada de esto habría pasado, dije. Lo sé, pero no lo hice. Y ahora vivo con ello. Sí, lo estás. Adiós, Seth. Se fue sin decir una palabra más. Me quedé junto a la puerta cerrada, escuchando sus pasos desaparecer por el pasillo. Luego caminé hacia la ventana, lo vi salir a la calle, subirse a su Honda. Se quedó allí un largo momento antes de encender el motor. Cerré la cortina. Durante los días siguientes, pasé ocasionalmente frente a la casa, no acechando, solo verificando. Me estacioné a una cuadra, observé 10 minutos, anoté el progreso, camión de mudanza el miércoles, cajas cargadas el jueves, muebles transportados el viernes. El 30 de mayo, desde mi coche, vi a Seth y Bula hacer los últimos viajes. Bula cerraba el maletero con fuerza, sus movimientos cargados de ira. Seth se movía mecánicamente, cargando cajas sin expresión. No notaron que los observaba. Por la noche, el camión desapareció. El 3 de mayo, mi teléfono vibró. Mensaje de Seth, nos fuimos. La casa está vacía. Las llaves están sobre la encimera de la cocina. Escribí una sola palabra, recibido. No fue necesario más. Llegó el 1 de junio, domingo. Conduje hasta la casa al mediodía. Entré con mi llave original. Las llaves que mencionó Seth estaban sobre la encimera, 2 copias con etiqueta de ferretería. Caminé por las habitaciones vacías, marcas en el suelo, agujeros de clavos en las paredes,
huellas de alfombra donde había estado el mobiliario durante 8 años, la arquitectura fantasma de su vida en mi espacio. En el dormitorio principal encontré algo que habían dejado, una pequeña foto enmarcada caída detrás de la cómoda. Seth y Bula, el día de su boda 7 años atrás, jóvenes, esperanzados, seguros de su futuro. La recogí, la estudié un momento y la dejé en el alféizar. No era mi problema ya. Cerré todas las puertas, revisé las ventanas. La casa estaba segura, vacía, nuevamente mía. Afuera, me quedé en el porche, llaves en mano. 8 años de ocupación habían terminado. Seth había cumplido, se mudó sin intervención del sheriff, salió en silencio. La lección estaba completa, las consecuencias aplicadas, la justicia conseguida. Subí a mi coche y regresé a mi apartamento. Detrás de mí, la casa permanecía vacía, esperando lo que viniera. En algún lugar de Portland, Seth y Bula desempacaban en su pequeño apartamento, ajustándose a pagar renta, aprendiendo a vivir sin privilegios que habían dado por sentados. Eso tampoco era asunto mío. Había pasado 20 años enseñándole independencia a Seth, 8 años dándole oportunidades, 6 meses mostrando consecuencias. La lección había terminado. Aprender de ella era decisión de ellos, no mía. Estacioné en el garaje, subí en el ascensor, abrí la puerta. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi espacio, mi paz, mi vida intacta por personas que habían aprendido demasiado tarde a valorar el carácter sobre la riqueza. Preparé la cena, comí en mi pequeña mesa y sentí algo que no había sentido desde antes de Acción de Gracias: satisfacción. No felicidad, no triunfo, solo finalización. La historia había alcanzado su conclusión natural. Junio se convirtió en julio. Volví a mi rutina completa en la GAO, completé los informes trimestrales de auditoría, preparé reportes para supervisión del Congreso. Mis colegas no notaron diferencia alguna. Era el mismo auditor senior de siempre, metódico, minucioso, confiable. La casa permaneció vacía durante junio mientras consultaba con un agente inmobiliario. El valor se mantuvo en $650,000. La puse en venta a principios de julio y se vendió en 3 semanas. Comprador en efectivo, sin complicaciones. Los costos de cierre netearon $640,000. No volví a la casa después del 1 de junio. El agente se encargó de todo: inspecciones, reparaciones, puesta en escena, visitas. Cuando la venta cerró a finales de julio, firmé documentos en la oficina de Vernon Price, recibí el cheque y completé la transacción sin volver a ver la propiedad. Semanas antes ya había decidido el destino del dinero. La Portland Education Foundation ocupaba un edificio modesto en el Pearl District. Programé una reunión con su directora, Margaret Chen, a principios de agosto. «Señor Stewart, gracias por venir», dijo, estrechando mi mano cálidamente. Su consulta sobre la donación fue intrigante. Expliqué mi intención por completo: donar los $640,000 de la venta de la propiedad, destinados a becas universitarias completas para estudiantes de familias de bajos ingresos, con cobertura total de 4 años. Su expresión cambió de interés profesional a genuina sorpresa. «Eso es extraordinariamente generoso. ¿Puedo preguntar qué lo inspiró?» «Creo en dar oportunidades a jóvenes que las valoren», respondí. «Estudiantes que comprendan el valor de la educación porque han tenido que luchar por ella». Asintió lentamente. «Podríamos financiar aproximadamente 15 becas completas con esa cantidad, 4 años cada una, matrícula, libros y gastos básicos en universidades públicas de Oregón. 15 vidas cambiadas. Suficiente. Trabajamos los detalles durante la siguiente hora. La fundación gestionaría la selección y distribución de becas. Mi nombre permanecería confidencial. Sin publicidad ni reconocimiento. Las becas se otorgarían según necesidad y mérito. ¿Desea actualizaciones sobre los beneficiarios?», preguntó Margaret. «Muchos donantes disfrutan ver el impacto». «No», respondí. «Confío en su criterio para elegir a los estudiantes merecedores».
Más allá de eso, no necesito saber. Me miró con curiosidad. Esto es inusual. La mayoría de los grandes donantes buscan involucramiento o reconocimiento. No soy la mayoría de los donantes, dije. El dinero tiene un propósito ahora. Eso es reconocimiento suficiente. Firmé los documentos de donación, transferí los fondos y salí con un simple recibo. $640,000 redirigidos de un hijo que desperdició sus ventajas a 15 estudiantes que las merecían. 3 semanas después, llegó la carta formal de la fundación, 15 becas financiadas, nombres confidenciales según mi solicitud, con breves descripciones. Estudiantes de primera generación universitaria, sobrevivientes de crianza temporal, hijos de padres solteros trabajando múltiples empleos, jóvenes que comprendían la lucha y valoraban la oportunidad. La leí una vez, la guardé en mi cajón y no volví a mirarla. Septiembre llegó con su rutina. Trabajo, hogar, el ritmo tranquilo que prefería. No supe nada de Seth. Ninguna llamada, mensaje ni carta. El silencio era mutuo y apropiado. A través de canales indirectos, supe fragmentos. Un amigo de un colega conocía a la hermana de Bula. Seth y Bula estaban en su pequeño apartamento, matrimonio tenso pero intacto. Seth aún trabajaba en tecnología. Bula aún administraba su estudio de fitness. Pagaban su renta, manejaban sus cuentas, vivían sin redes de seguridad ni benefactores adinerados. Aprendían lo que significaba la independencia. No sentí satisfacción por eso, ni triunfo, solo confirmación de que las consecuencias existían y se enfrentaban. A finales de septiembre, revisaba informes de auditoría cuando Marcus se detuvo en mi cubículo. Roland, últimamente pareces diferente. Más tranquilo, ¿no? ¿Lo soy? Pregunté, levantando la vista del ordenador. Sí. No sabría explicarlo, pero lo que te preocupaba el año pasado parece resuelto. Algunas situaciones requerían atención. Ya se resolvieron. Asintió, comprendiendo que no daría más detalles. Bien por ti. La vida es demasiado corta para cargar con lo que no necesitamos. Después de que se fue, reflexioné sobre su comentario. ¿Era diferente? Quizá había eliminado relaciones tóxicas, aplicado límites, asegurado que mis recursos sirvieran a fines dignos. El peso de expectativas decepcionadas había desaparecido. Volví a mis informes. Números alineados, gastos controlados, fondos federales correctamente contabilizados. El trabajo de 40 años, lo que daba estructura y significado a mi vida. Aquella noche preparé la cena en mi pequeña cocina, comí en mi mesa, vi brevemente las noticias y luego leí revistas financieras hasta la hora de dormir. La misma rutina de décadas, pero más limpia. No llamadas de Seth pidiendo favores, ni actuaciones de pobreza para lecciones, ni espera de desarrollo de carácter que nunca llegó. Solo mi vida, vivida según mis términos y valores. La historia que contarían otros sería simple. Un auditor de 64 años tomó decisiones sobre su patrimonio. Decisiones ejecutadas legalmente, respaldadas por la corte, resultando en contribuciones a jóvenes merecedores, limpias, profesionales y con principios. La narrativa que contaría Seth sería diferente, pero no era asunto mío. Le di a Seth 20 años de ventajas ocultas, 8 años de vivienda gratuita, múltiples oportunidades de demostrar carácter. Mostró quién era. Respondí en consecuencia. Las cuentas estaban equilibradas. Octubre llegó con lluvias tempranas. Caminaba al trabajo cuando el clima lo permitía, conducía cuando no. La casa era ahora hogar de otra persona. Mi testamento estaba archivado con Vernon Price, legalmente sólido, probado en corte. 15 estudiantes comenzarían la universidad con beca completa el próximo otoño. Todo lo que pretendía lograr estaba hecho. Cerré la computadora una noche, terminando el trabajo del día desde casa. Afuera, las luces de Portland brillaban en la oscuridad húmeda. En algún lugar de la ciudad, mi hijo enfrentaba las consecuencias que había ganado. En otro, 15 jóvenes se preparaban para oportunidades recibidas. No necesitaba saber más.
Mañana traería más auditorías, más informes, más rutina. Exactamente lo que quería. La historia había terminado. La justicia, hecha. Lo demás, simplemente, vivir. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.